que la ayudantía de hoy va a ser de cómo hacer los informes para la universidad, cómo hacer los informes de investigación. Está enfocado en historia, pero ustedes pueden... ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Ustedes pueden, pueden hacerlo o pueden tomar este modelo de informe para cualquier ramo, ¿ya? No necesariamente solo para historia, ¿ya? Antes de empezar, eso sí, les quiero decir que hay muchas formas de hacer un informe, pero que yo traté acá de usar el que usan genérico en la universidad, ¿ya? O sea, sobre todo al menos el profesor Jorge y el profesor Enrique trabajan como con un modelo así, similar a este, así que igual traté como de enfocarme en eso, pero igual va a depender del tipo de investigación, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa, hay muchos factores que pueden depender de cuál va a ser el tipo de informe, pero traté de abarcar uno súper general que nos pudiera dejar contentos a todos, ¿ya? Entonces, les cuento, en un momentito voy a tener que recibir una cosa, así que voy a salir de la pantalla por un minuto, ¿ya? Pero todavía no. Entonces, voy a compartir inmediatamente la pantalla. Como ya es costumbre, pueden grabar lo que digo. Ahí la Estefanía dijo que alguien podía grabar de una forma. La verdad es que yo eh, estoy... Cuando proyecte la pantalla, no puedo hablar, o sea, no puedo ver el chat que me escriben. Así que si alguien pudiera, o sea, en ese momento, si alguien quiere decir algo, que vaya hablando, ¿ya? De nuevo, retomo la idea que tenía antes. La Estefanía me había dicho Ya se que está alguien grabando quizás... ya. Sí, ya, perfecto, Sí. perfecto, Después se maravilloso. sube a YouTube y se viraliza el link por el grupo del curso. Ya, bacán, 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 bacán. Muchas gracias. Bueno, cuando yo les quiero contar que yo no tengo la razón absoluta, así que pueden haber algunos errores. Si alguien se da cuenta de algo, que me vaya diciendo, ¿ya? Algunos errores de tipeo o cómo ustedes conciben. Recuerden que pueden hacerme las preguntas, que no hay ningún problema, y que porfis, al momento en que empiece a poner la cámara, o sea, perdón, la pantalla, empieza a compartirla, no voy a poder ver el chat. Así que si alguien quiere opinar, preguntar algo, que lo haga en voz alta. Ya, si alguien no tiene micrófono, que le pida a algún compañero, porfis. Ya, entonces, vamos a comenzar a proyectar pantalla. Hoy vamos a hablar, chiques, de cómo hacer un informe para la universidad. Entonces, ¿se ve completo? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve lo que estoy proyectando? Sí, Ya, o al menos yo lo veo. ya. Sí, se ve, Tati. ¿Sí? Ya, bacán, 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 bacán. Bueno, ahí arriba ya me equivoqué al escribir Universidad Católica. Puede que haya algunos tipeos, mal tipeo. Em, ya, vamos a empezar. Entonces, un informe de investigación, chicos. Ahí también me equivoqué en escribir investigación. Un informe de investigación, como yo les conté la otra vez con APA, pasa algo súper similar, ¿ya? Pasa que yo no puedo, no es como que yo misma haga la investigación propiamente tal, sino que en la mayoría, sobre todo para trabajos de universidad, yo recopilo datos. Y en algunos momentos yo puedo triangular distintas fuentes de información. Por ejemplo, triangular, perdón, lo que dice el diario de una época o algún tema específico que estoy estudiando, y a la vez compararlo, triangularlo con alguna entrevista que yo propiamente tal como investigador le haga a alguien. Y por otro lado, puedo también contrastarlo o compararlo también con las fuentes históricas que hayan, ya sean libros, ensayos, paper, archivos, documentos que yo encuentre el tema. De esta forma, un mismo tema puede tener varias fuentes de información.
Es decir, que un informe también puede tener varias fuentes de información. Puede tener entrevistas, puede que ustedes le hagan a sus compañeros, a su familia, puede tener partes de un libro, de un texto, como también puede tener diarios, reportajes, documentos, etcétera. Entonces, yo les voy a contar ahora cuáles son las partes de un informe que por lo general los profesores piden y son estas. En primer lugar, ¿cierto? Contamos con una portada. La portada va con el logo, en este caso, o para caso nuestro, va con el logo de la universidad y con el logo de la escuela. Recuerden, chiques, que la universidad cambió el logo hace súper poquito. Bueno, ustedes creen que ya entraron con el logo nuevo, pero es para que cuando busquen en internet tengan el logo actual, ¿ya? Tiene una portada en donde tiene los logos, el nombre de la información o del proyecto de investigación, y acá es súper importante esto porque el título, bueno, hay profesores que los dan, por ejemplo, en el título evaluativo a uno le dan el, el nombre del informe, pero también ustedes pueden crear su nombre propio, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Y va además su nombre, ¿cierto? Su denominación social, como ustedes le llaman, va el curso al que pertenecen, la asignatura y el profesor. Y abajo también de la portada va la fecha y la dirección, es decir, Curicó, en este caso sería 22 de junio de 2020. Bueno, va también un índice, chicas, súper importante, un índice, en donde en la mayoría de los índices, y aquí quiero ser súper enfática, no cuenta la portada ni el índice propiamente tal. Es decir, que empieza desde la página 1 con introducción, ¿ya? Yo por lo general escribo el índice y los separo en dos columnas. En el Word está la opción de ponerlo en dos columnas y ahí me queda como ya relativamente más ordenadito. Bueno, está la introducción. Por lo general en los informes de la universidad se pide una introducción de una plana mínimo, ¿ya? Así que también, eso les quería comentar, que les voy a mandar un paper de cómo hacer una introducción, ¿ya? Porque de repente igual para la introducción hay que saber hacerlo, ocupar las palabras, los verbos correctos y también se puede citar. Pero para no hilar tan finos, les voy a mandar un paper para que puedan leer. Bueno, y aquí, después de la introducción, va el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y los objetivos que se dividen en general y específico. Pueden ver que tanto desde el planteamiento, la pregunta y los objetivos pertenecen ya al marco teórico de su trabajo. También están los antecedentes de la investigación, la metodología que voy a usar para investigar, el análisis de la información recogida, y acá en el análisis ya es propiamente tal la información que ustedes han ido recabando. Ya es decir, no sé, pues si las citas que tienen, es su material tal cual que tienen para investigar. Las conclusiones, la bibliografía y al final los anexos. Acá quiero ser súper tajante porque los anexos van después de la bibliografía, ¿ya? No antes. Entonces, tenemos en primer lugar, igual acá les voy a tratar de explicar a grandes rasgos lo que es la introducción, pero como ya les dije, les voy a mandar un paper de lo que es, ¿ya? Entonces, la introducción es el primer, voy a leer tal cual para después explicarle. La introducción es el primer contacto del lector con el cuerpo de tu texto, ¿ya? Es decir, nosotros escribimos para un lector X y la introducción es lo primero que el lector va a ver. Por lo tanto, ¿cómo debería ser? Debería enganchar a mi lector, debería ser decir yo, wow, ya, este trabajo va a estar interesante, lo voy a terminar de leer. Dice, por eso debe ser seductora. Antes de la introducción, la única cosa que el lector conoce es el título, tal cual. O sea, la promesa de que tu contenido puede enseñarle algo. Por esa razón, la introducción es imprescindible para garantizar que tu texto sea leído hasta el final. Si no puedes conseguir cautivar al lector con las primeras frases, él se irá y difícilmente regresará. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra introducción tiene que ser súper motivadora, tiene que, incluso puede que resuma la investigación, pero también tenemos que dejar contenido para después. Pero es importante que la introducción llame al lector a seguir con nuestro texto y a seguir con la investigación, ¿ya? La introducción entonces responde a posibles preguntas que tenga el lector, como por ejemplo, ¿de qué se va a tratar esto? En la introducción, chiquillos, yo tengo que tener súper claro el tema, no puedo irme por la rama, ¿ya? Yo si puede que en mi texto, si por ejemplo voy a hablar del verde, puede que en mi texto hable de variaciones del verde, pero si yo voy a hablar del verde, el verde lo menciono en la introducción.
Imagina quién es tu lector ideal. Y acá también quiero contar esto. Bueno, los trabajos uno también lo hace dependiendo del profesor o de la asignatura a la que uno está trabajando. Y es súper interesante, por ejemplo, con algunos profesores o en algunos ramos, o también dependiendo del tema, partir la introducción con preguntas, como si voy a hacer una pregunta acerca de la educación del siglo XXI, que es en donde estamos ahora, sería súper importante preguntar, ¿cómo fue la educación cuando tú estabas en la escuela? ¿Sentiste que aprendías? No sé, por ejemplo, partir con preguntas. No sé, pero para eso tenemos que imaginar cómo va a ser nuestro lector, mientras que si yo en cambio lo voy a mandar a la organización súper formal, quizás estas preguntas están un poco de más. Ir de lo general a lo particular, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a abarcar el tema, insisto, de la educación de Chile en el siglo XXI, en Curicó, por ejemplo, si voy a hablar de la educación en Curicó en el siglo XXI, yo podría partir de algo de Chile o del mundo en el siglo XXI, bajar a Chile y después, o sea, y después ir a Curicó, que sería mi localidad. Hacer preguntas retóricas, que era algo que les contaba también, bueno, que les conté recién, como cómo era la educación en tu época, e incluso más allá de apelando a alguien, puede ser, eh, ¿podrá haber sido esta la mejor educación de la época? Más allá de que apelemos a alguien o no. Aportar datos interesantes, metáforas y analogías, también es súper importante eso. En la introducción, ya, perdón, datos interesantes, insisto, y que llamen al lector, metáforas y analogías, ¿cierto? Estas comparaciones. Por ejemplo, hay un texto súper interesante de Rojas de la infancia, en el siglo pasado, y empieza hablando de que... ¿Alguien quiere hablar? Ya. Y empieza diciendo que los estudiantes escribían en piedras, con tizas, ya que no tenían cuadernos, tenían como piedras grandes. Entonces es un dato súper importante con el que parte el texto. O sea, súper interesante, perdón. Y también en la introducción nosotros podemos mencionar y citar distintos autores. Luego viene el planteamiento del problema, ¿ya? Este debe ser relevante y congruente respecto del tema que se escogió. También debe tratarse de un problema abordable e investigar tanto en tiempo como en recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ahora yo en la actualidad quiero hacer un problema de cómo aprenden los niños en la sala de clase mientras llueve, o sea, fantástico, está lloviendo, pero los niños no están en la sala de clase. Entonces, tiene que ser un problema abordable de investigar tanto en tiempo como en recursos. Por ejemplo, el tiempo sería ideal, por ejemplo, en este caso sería el clima o los tiempos que yo tendría para investigar, pero el recurso no se podría porque los estudiantes no están en la sala de clase, ¿ya? Debe contener una referencia al tema de investigación a través de una revisión de fuentes de información. Acá es súper importante también que, por ejemplo, si yo voy a hablar de la educación en Chile del siglo XXI, que es la educación de ahora, yo pueda poner, dependiendo de lo que quiero investigar, por ejemplo, si este va a ser mi tema central, pero yo quiero hablar de cuáles son las características, por ejemplo, mi problema sería algo así como el siglo XXI rodeado de una globalización, ahí hay un tema súper importante, de la globalización, de los más medios, de las redes sociales, y también incluso podemos hablar un poco como de este shock cultural que tienen los estudiantes en la actualidad con celular, computador, y cómo es la educación en este tiempo. Entonces mi problema sería cuáles son los factores nuevos de la educación chilena del siglo XXI, ¿ya? Entonces es súper importante saber redactarlo, saber usarlo. Cuando yo planteo mi problema, que en este caso sería los factores de educación, o por ejemplo en el caso anterior de cómo aprenden los niños si en qué caso que llueva es un tema importante en la sala, y no solo en la sala, sino que también en la emocionalidad de los estudiantes. Bueno, yo una vez que planteo el problema de investigación, me voy a las preguntas de investigación. Y el elemento más importante es la definición del problema porque me va a guiar para ver cómo lo puedo resolver y cómo lo puedo escribir. La pregunta de investigación debe intentar expresar de la forma más exacta posible lo que la investigación intenta comprender o conocer. La pregunta de investigación debe ser clara, es decir, precisa, concisa e unívoca, factible y pertinente. Se considera pertinente cuando la pregunta es auténtica, es decir, preconcebida, referida al presente y no al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pregunto ahora, por ejemplo, no es como cómo afectarán las lluvias, es cómo afectan las lluvias en el comportamiento de los estudiantes en las salas de clase. Mi problema en este caso, por ejemplo, mi problema acá, el TPT anterior,
Mi problema sería que durante los inviernos en el hemisferio sur, específicamente en Chile, llueve de forma torrencial durante el día y con muy bajas temperaturas. Mi pregunta entonces sería, ¿cómo o cuál es el comportamiento, por ejemplo, de los estudiantes en Chile frente a estas lluvias? ¿Cómo es el comportamiento en la sala, en la casa, etcétera? ¿Ya? Entonces, seguimos a lo siguiente, que son los objetivos de investigación. Y acá en los objetivos tenemos que concuerdan con lo planteado en el problema de investigación, vale decir, apuntan en la misma dirección que este, ¿ya? Por ejemplo, y acá voy a ser súper específica. Si yo, por ejemplo, voy a hablar de este tema de la lluvia en la sala de clase, mis objetivos tienen que ir con esto. Por ejemplo, analizar cuáles son los factores que intervienen, ver o comprobar cómo reaccionan los estudiantes, puede ser comprender cómo reaccionan los estudiantes. Para el objetivo es súper importante que tengamos en cuenta el problema, la pregunta y también los verbos que vamos a utilizar. ¿Ya? Y el verbo está en infinitivo, preguntar, comprender, analizar, dibujar, no sé, ¿ya? Pero en infinitivo. Los antecedentes de la investigación tienen que ver netamente con lo que ya se ha investigado del tema, ya sobre todo en psicología, por ejemplo, con el tema en que le estoy hablando. Hay muchas investigaciones de cómo las personas se sienten en el invierno, ¿ya? Porque las personas, por ejemplo, con la lluvia se sienten más decaídas a trabajar, y los niños también están un poco inquietos en algunas ocasiones, en otras están súper relajados. Entonces, ¿qué va a pasar con estos antecedentes de la investigación? Me van a aportar a mi investigación datos de utilidad, tales como la muestra a la población. Por ejemplo, si yo ya vi que hay un estudio de una escuela, entonces yo puedo cerciorarme de que los estudiantes son una buena forma, una buena muestra, una buena población para hacer mi investigación, ¿ya? Entonces, la metodología de la investigación, acá tiene que ver, acá se expresa cómo nosotros logramos los resultados, ¿ya? Por ejemplo, mi investigación de los niños en el invierno con la lluvia en la sala, bueno, yo voy a investigar, o mis resultados yo los voy a lograr a través de una investigación ya con libros, con material teórico, pero además voy a ir a una sala de clase a observar, ¿ya? Eso quiere decir que esa es una forma de obtener mi resultado, o sea, sería una forma medible, observable. Yo vi efectivamente cómo fue lo que pasó. No es como que a mí me contaron, no, yo solo investigué. Yo como investigador tomé mi cartita de permiso y fui a una sala y vi cómo se comportaban los niños con la lluvia. Y acá se muestran y explican los paradigmas. Acá dentro de los paradigmas siempre hay cualitativo y cuantitativo. Cualitativo es cuando yo solo hablo de cualidades, por ejemplo. Esto es un tipo de paradigma, ya pueden haber otros, pero por ejemplo, cuando yo hablo de cualidades de los estudiantes, como los estudiantes se mostraron retraídos, cansados, o también puede ser cuantitativo diciendo un 20% de los estudiantes fue a clase, que también pasa los días de lluvia, por ejemplo. Los cuantitativos siempre incluyen números, ¿ya? El análisis de información recogida, y acá ya finalmente toda mi investigación, acá yo pongo si es que puse entrevistas, pongo los resultados de la entrevista, acá yo pongo los textos que yo cité, esto ya es la investigación que yo hago in situ. Esta es la parte más extensa del trabajo, por supuesto, porque todo lo demás puede resumirlo en 3, 4 hojas, pero ya esto deberían ser 6, 5, solo de investigación. Y acá también algo súper importante que yo siempre uso al menos es que pueden usar subtítulos. Por ejemplo, pueden poner el caso de las escuelas en Chile, el caso de la escuela tanto, ya y así van ordenando su información. Como un libro. Casi ya al terminar tenemos las conclusiones en donde se debe incluir una síntesis de los resultados y las consecuencias de que ellos se derivan. Se debe integrar los objetivos del estudio y si es que se cumplieron, los resultados y las consecuencias. ¿Ya? Y además, chiquillos, en las conclusiones es súper importante añadir investigaciones futuras que su investigación que ustedes realizaron pueden generar. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, este mismo estudio de cómo se comportan los niños en las salas chilenas con la lluvia podría ayudar, por ejemplo, a generar métodos de trabajo con los estudiantes en la clase. Por ejemplo, podría generar también
formas de ver o de agregar la lluvia al contenido de la sala de clase. Es decir, tratar de ordenar el currículum nacional para que justo esa unidad aparezca ahí, ya que el niño lo esté viendo. Son ejemplos, por supuesto, pero son como las proyecciones o los hallazgos que permiten finalmente que su investigación sea también puesta en otra, ¿ya? Tenemos la bibliografía, que fue lo que vimos ya la clase anterior, que tiene que ver con toda la bibliografía, los libros, los papers, los documentos, las revistas que yo usé para mi trabajo y en la universidad se cita con APA. Recuerden que también hay ISO, pero acá citamos con APA. Y luego de la bibliografía van los anexos. Acá tienen que poner, por ejemplo, si yo hice mi investigación yendo a un colegio tal cual, ustedes pueden escribir, perdón, anexar las cartas de compromiso de ustedes, o pueden anexar las cartas de, como de aceptación que uno le manda a los papás, como vamos a hacer una investigación con sus hijos. Incluso también pueden mandar sus antecedentes personales, eh, fotografía, incluso pueden agregar eh, o los tipos de instrumentos, por ejemplo, si aplicaron encuestas, pueden mandar la encuesta, el tipo de encuesta que usaron, ¿ya? Y eso era la presentación. Eh, Ahora, ¿alguien tiene algunas preguntas? ¿Quedó muy claro? ¿Quedó poco claro? ¿Fui muy rápida? ¿Fui muy lenta? ¿Ya habían visto algo? ¿Ya? Y ya, ¿Cómo? claro, ya hemos hecho un par de informes ya. Ya, bacán. ¿Y La los única informes lo parte habían donde a hecho de mí en lo acuerdo personal a... me complica, porque nunca lo ¿Cómo? trabajé, es, por ejemplo, hacer informes desde el punto de vista cuantitativo. Pocas Ya, veces hacer informes desde el enfoque cuantitativo. ya. Y, por ejemplo, ya, del enfoque cuantitativo. Habían cuando realizaron los informes, ustedes los realizaron de acuerdo a este formato de informes o han usado otros, más sencillos, más difíciles. Por lo general, yo he usado un esquema muy similar al que proyecto. Ya, bacán. Bueno, sí, realizar informes es súper parecido a lo que hacíamos en el colegio, solo que ahora agregamos como este marco teórico, que quizás en el colegio no le poníamos o lo hacíamos en ciencia. Los antecedentes y los anexos. Yo creo que eso es como lo que más se ve y que la conclusión y la introducción igual son distintas a cómo las hacíamos en el colegio. Tienen más que ver con si se cumplieron los objetivos o si logramos llevar a cabo la investigación, cuáles fueron los resultados y en la introducción también esto como de tratar de enganchar al lector. Yo creo que esas son como las mayores diferencias que tenían como un informe de universidad versus el informe de colegio. Entonces, alguien no sé si tiene alguna duda, si me quiere preguntar algo, no sé. ¿Quedó clarito o fui muy confusa? ¿En algún momento fui muy rápida? Todo claro por mi parte. Ya, bacán. Eh, bueno, la ayudantía de hoy era justamente eso, de ver cómo hacer los informes. Y por lo general, chiquillos, hay mucho, no sé si mucho, pero hay varios problemas en hacer la introducción y la conclusión, porque de repente uno no puede hablar tanto, no se le ocurre qué decir. Así que yo les voy a mandar el paper, el documento, al correo del curso que tienen ustedes, lo voy a mandar en unos minutitos, eso sí, no al tiro, para que puedan también apoyarse eso. ¿Ya? Así que eso, si no tienes más dudas, pues no me estaré comunicando con ustedes para ver cuándo podemos realizar y de qué podemos realizar la próxima ayudantía. Y eso, chicos. Ya, alguien dijo algunas recomendaciones para los profes Jorge y Enrique. Yo más que nada creo que las recomendaciones son ser súper formales al momento de trabajar y ser súper estructurados de acuerdo a los que le piden, como número de hoja, y le pidan dos hojas para, no sé, para la
el desarrollo, una hoja para la introducción, traten de cumplirlo a cabalidad, ser súper certeros con la información, citar bien, eso es súper importante porque le da formalidad al trabajo como le expliqué la otra vez. Y eso. Eh, mm, ya, alguien me preguntó si yo tenía un trabajo de historia. Ahora no cuento con ninguno. Sí, también había pensado en mandarle uno, pero ahora no tengo ninguno disponible. Así que voy a buscar uno dentro de los míos que tenga para poder mandárselo. Ya, sí, yo les podría mandar algunos, se los voy a mandar por mail también, como para que vean este tipo de partes. Tiene razón, eso ayudaría bastante, pero la verdad es que ahora no tengo. Como para que vayan viendo también eso. Y recuerden que tienen mi número, mi mail, me pueden contactar por Teams por si tienen dudas, sugerencias, preguntas. Yo en un ratito entonces les voy a mandar el paper y les voy a mandar, bien como dijo, les voy a mandar el trabajo de investigación de historia para que vean un modelo. ¿Ya? Eso chicos, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Nos vemos entonces próximamente cuando, cuando ya fijemos otro tema para conversar. ¿Ya chicos? Muchas gracias entonces por haber asistido y ahí suben esto a YouTube, no hay problema. Cuídese, gracias. Igual, chao, nos vemos. Chao, gracias. Cuídate. Oti, Perdón, dime, no escucho bien. ¿dónde suben los Power? Yo los mando al mail del curso para que los puedan sociabilizar entre todos. Los mando al mail que tienen ustedes. ¿Al correo? Sí, al correo del curso. Sí, Ah, ya. Chao. ya, ya. Mucho.